tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a su programa, El Mundo en 12 Minutos. Yo soy Stephanie Enaro y esta vez vamos a darle vuelta al mundo pensando en lo siguiente. ¿Te quedas o te vas? El mundo está en un momento de definiciones. La crisis económica, la guerra en Ucrania, las revocaciones de mandato, tienen al mundo colgando de un hilo. Y justamente esta es la pregunta que está en el aire en muchos lugares al mismo tiempo, porque en Perú el alza de los precios de los combustibles, el alto costo de la vida, hoy tienen a los peruanos en las calles pidiendo la renuncia de Pedro Castillo. Comenzaron por la tarde afuera del Congreso, no lograron llegar, siguen las manifestaciones en el centro de Lima, se reportan incendios, se reportan altercados con la policía. Y creo que en México este escenario nos debe de importar mucho porque estamos viendo de la inestabilidad política a la que se puede sumar un país, cuando se puede quitar y poner a los mandatarios de una manera tan fácil, pero también porque a diferencia de los mexicanos, los peruanos salen a marchar por el hartazgo que provoca el alto costo de la vida y que las cosas solamente no mejoren. Paralelo a esto, parece que México no se está alineando con los intereses tradicionales. Tuvimos hace poco la visita de John Kerry, el enviado del cambio climático, y hoy el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llama a López Obrador para preguntarle si se queda o se va, porque también defendió los intereses de las empresas canadienses en México y le pidió a López Obrador que se uniera a él y a Biden en un evento virtual en beneficio de los refugiados ucranianos. ¿Te quedas o te vas? Jaime Gutiérrez, muy buenas noches, qué gusto tenerte por aquí. Querida Stephanie, qué gustazo verte hoy martes, como todos los martes a esta hora, totalmente en vivo. Le mandamos un gran abrazo a Carlos Sandoval, que anda en misión periodística y que pronto se incorporará con nosotros. Definitivamente estamos esperando ese reporte especial sobre Boris Johnson y la subida del combustible y de la energía en Reino Unido. Seguramente lo preparará él de una manera muy detallada. Pero Jaime, ¿qué está pasando en el mundo? Estamos viendo a Perú en llamas y parece algo muy similar a lo que está ocurriendo en México. Tenemos que el precio del combustible aumentó, esto hizo que subieran los alimentos, la gente salió a las calles a manifestarse. Cuando esto pasó en una región que había votado en su mayoría por Pedro Castillo, que estoy hablando de Junín, Pedro Castillo dijo que era parte de la oposición, que eran manifestaciones pagadas, que nada de verdad estaba pasando. Estas manifestaciones se dieron varios días, ya tenemos cerca de 13 personas que han fallecido, entre ellas un niño que fue ahogado en un río. Esto ya se está poniendo serio y hoy las llamas de Lima nos confirman que algo, Jaime, no va bien, a pesar de que Castillo intentó calmar los ánimos subiendo el salario mínimo y también quitándole impuestos al diésel que aumentaban su costo cerca de un 30%. Stephanie, estoy de acuerdo contigo y fíjate que lo habíamos dicho aquí en este programa desde hace tiempo. Primero, el COVID nos iba a meter a todos los países en una especie de examen, ¿no? Que cada quien, a ver cómo íbamos a salir librados. Entonces, esta crisis, aunada a la crisis que hay por el tema Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, y estos problemas que están repercutiendo en los energéticos, en los granos, en los alimentos principalmente, pues obviamente están teniendo impactos. Y me llama la atención, por lo que tú estás señalando, pues cómo México, haciendo a un lado la doctrina Estrada, o por un lado la usa y por otro lado no la usa. Si recuerdas, hace unas semanas, hace unos meses, pocos meses, fue una comitiva enviada por el presidente López Obrador, encabezada por el secretario de Hacienda, un poco ayudarlos en los temas económicos y políticos en Perú, para ayudarlos a su amigo presidente. Claro, lo comentamos en este programa. Así es. Entonces, yo lo que estoy viendo, Stephanie, es que a final de cuentas toda esta situación está repercutiendo y obviamente las sociedades pues ya están pagando el costo de la inflación, ya están pagando el costo de escasez, ya están pagando varios de los costos. Entonces, yo a final de cuentas lo que creo, Stephanie, es que de verdad en este mundo necesitamos liderazgos propositivos, porque el que no dé el ancho, las sociedades los van a acabar. Y es que está muy difícil. La inflación reportada en marzo en Perú
fue la más alta en los últimos 16 años. Esto nos habla de lo serios que se están poniendo las cosas. Tenemos que en Estados Unidos, por ejemplo, la inflación ha sido más alta en 30 años, en México también. Y son cosas que no nos esperábamos ver y que de alguna manera, Jaime, creo que puede haber mucha inestabilidad en el mundo porque parece que la pandemia de alguna manera sincronizó los hilos que mueven al mundo. Antes teníamos cada región con su propia historia, hoy parece una historia compartida y hay que recordar que estamos hablando la mayor parte del tiempo de lo que está ocurriendo en Ucrania, pero también que esta pandemia no se ha acabado, sus efectos no se han acabado y también la economía no ha regresado a los niveles a los que estaba antes de la pandemia. Entonces, esto es muy preocupante para Perú. Recordemos que es un país que ha sido muy inestable políticamente, llegó a tener cerca de 3 presidentes en una semana. Esto nos habla de lo volátil que eso se puede hacer y cuando hay volatilidad política, no hay inversiones y el país difícilmente se logra desarrollar. Este es un tema que tenemos que tener presente porque ya estamos a nada, estamos a 5 días de la revocación del mandato, algo que es contrario a nuestra constitución, algo que es contrario a lo que votaron esos 30 millones que votaron por el presidente López Obrador para que se quedara 6 años, porque lo eligieron para 6 años y eso es lo que manda la constitución. Y lo que está pasando en Perú nos muestra el lado opuesto. Y también otro ejemplo de esto podría ser Brasil, todo lo que ha ocurrido cuando se incurre en esta volatilidad política. Fíjate que el gobierno de la 4T y el presidente López Obrador, Stephanie, está jugando con fuego, digamos. Y te voy a decir por qué. Porque acabas de hablar tú de esa inestabilidad que ha habido en la región. México es de los pocos países que a partir de 1934 hasta el día de hoy, más de 90 años, hemos tenido una estabilidad política como quieras. Gracias a los sexenios, desde Lázaro Cárdenas hasta el día de hoy. Y hoy esta revocación del mandato lo que está haciendo es pegándole esta certeza que habíamos construido en 90 años. Entonces, primer gran riesgo de la consulta, además de la simulación y todo que podemos hablar de eso. Y la segunda, Stephanie, mi generación, tú eres mucho más joven que yo, mi generación fue la primera que fue a votar en el 88. Nos tocó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, de Carlos Salinas de Gortari. Fue una elección tan polémica por el resultado, que por cierto Bartlett era el que llevaba las elecciones como secretario de Gobernación, que se crea afortunadamente el IFE. Y desde que se creó el IFE ha venido dando certeza y confianza en los temas de elecciones. Elecciones, por lo menos los resultados se han respetado. Excepción del 2006, donde López Obrador pues no estuvo de acuerdo con el resultado, tomó reforma y parece ser que él en su ánimo de revanchista del 2006, aunque ya no están los mismos consejeros, aunque ya es otro instituto, aunque ya no es IFE, ahora es INE, pues ya lo anunció, ya lo cantó y lo cantó además el domingo el secretario de Gobernación en un acto partidista diciendo que van por los del INE a una semana del mandato, que es muy preocupante, Estefan. Es que esto es terrible porque las instituciones democráticas se vuelven como un comodín. Si no obtengo lo que quiero, entonces voy a dañar a la institución para que yo pueda mantenerme políticamente vigente. Porque esa es la técnica más usada. Ojalá tuviéramos la madurez política de otros países como Estados Unidos, como Europa. Bueno, Estados Unidos antes de Trump, donde sí se aceptan las derrotas porque también se aceptan las victorias. Y es que aquí no se aceptan las derrotas. Es lo que ocurre con nuestra democracia, me recuerda a cuando los jugadores de la selección mexicana se tiran sin que alguien los haya tocado solo para poder reclamar un foul. Es justamente lo mismo, la selección es el reflejo del país y esto ocurre. Y es lamentable que ocurra con nuestra democracia, sobre todo en un momento tan delicado, en donde la democracia a nivel global va en declive, en donde las condiciones económicas no son las mejores y en donde también las condiciones no son las mejores para el país porque está esta contrarreforma energética a la que no están muy de acuerdo Estados Unidos y Canadá. Y esto puede tener problemas con nuestras relaciones comerciales más importantes, más, lo digo más por Estados Unidos que por Canadá. Esa llamada de Justin Trudeau, evidentemente, tiene una línea de Washington que le pide que también haga presión. Y esto nos habla de lo importante que es la industria eléctrica mexicana para los estadounidenses y que también están muy preocupados porque no sé si te has dado cuenta, pero yo creo que nos han visitado más en este sexenio que los anteriores.
Fíjate que ese tema de la reforma energética es muy grave, Stephanie, porque está poniendo en juego el futuro de los mexicanos. Los países se mueven con energía y Ujú. también lo hemos dicho en este programa, Stephanie, nuestro principal socio comercial son Estados Unidos y Canadá. Y cada vez, cada decisión que toma el presidente López Obrador, patea el avispero. Entonces, tú no puedes, por un lado, pedir apoyo y decir que tienes un tratado de libre comercio e integrarte en una región, y por otro lado, desintegrarte. O sea, es kafkiano, o sea, la política de que está siguiendo el presidente. Y se ve que ahora sí, pues ya está incomodando a los vecinos, y los vecinos de alguna manera están exigiendo, pues, certeza, legalidad, que se meta en el carril que están ocupando, pues, estos países, ¿no? Oye, y también se pelea con Estados Unidos, pero también se pelea con España, que es nuestra segunda fuente de inversión extranjera directa. El 12% Sí, de nuestra inversión extranjera directa viene de España. Entonces parece que no le quedan las inversiones y lo que le está preguntando Estados Unidos, igual que muchos mexicanos, el 10 de abril es: ¿te quedas o te vas? Algo de lo que yo estoy totalmente en contra. Yo creo que la mejor opción es no votar, no hay que seguir el juego, no hay que legitimizar algo que no debe serlo. Pero así están las cosas, así está la realidad en el mundo. Y hoy en Perú le preguntan a Pedro Castillo: ¿te quedas o te vas? grave, muy grave, Stephanie. Grave. Y como bien dices, Stephanie, hay una contradicción ahí en la reforma que pasaron los diputados de Morena por el presidente López Obrador, porque contraviene lo que tú acabas de decir. El artículo 83 dice que votas por un presidente por 6 años. El artículo 86 dice que el presidente solamente puede renunciar por una causa grave. Y el 35 habla de esta revocación, que no es revocación, es ratificación de mandato, y Totalmente. que no la pide el pueblo, la pide el gobierno. A ver, Entonces, yo creo que hay algo raro desde el momento en que la persona que más está promocionando esta revocación de mandato es un presidente que además tiene una alta tasa de aprobación. Y esto es justamente lo que hicieron Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Salen fortalecidos, salen diciendo que tienen el apoyo popular. Y yo creo que aquí la triste realidad se va a ver cuando se vea cuántos le quedan de esos 30 millones que votaron por él en el 2018. y además acuérdate de algo, Stephanie, lo que van a hacer es manipular esa encuesta, manipular esta situación, porque además no es una cancha pareja, porque lo estamos viendo, ni tú ni yo, Con el aeropuerto. ni tú ni yo tenemos avión para poder ir a viajar a los estados para promover que no se vote o que se vote. Ni tú ni yo tenemos la posibilidad de salir todas las mañanas No, pero a él, hablar de ese tema. exacto, él hace una Sí, propaganda con recursos públicos todos los días desde la mañanera. Y justamente de esto tendremos que seguir hablando el próximo martes porque ya estaremos más cerca de esta fecha. Mi querido Jaime, porque esta vez el tiempo voló más Colo. rápido de lo que vuela este avión. Rápidamente le mandamos saludos a Adi Rosado. Muchas gracias por estar aquí. A José Luis Pérez, a Amada García, a Luisa Sánchez. Muchas gracias por estar aquí y nos preguntan rápidamente qué pensamos de lo que está pasando en Perú, por qué no pasa algo similar en México. Es una pregunta interesante porque aquí también los costos de la vida han aumentado y la situación económica no ha mejorado muchísimo. Yo creo que la mayor diferencia es que pues aquí mucha gente le sigue creyendo al presidente López Obrador, mientras que en Perú creo que el mayor componente ha sido que el apoyo en las áreas rurales, principalmente que fueron las que lo llevaron al poder, se ha debilitado. Pues mira, yo lo que creo, Stephanie, son condiciones diferentes, y además México está siguiendo una política que no creo que sea la adecuada. Este tema de estar subsidiando las gasolinas, de haberse gastado todos los fondos, aparentemente nos está dando una tranquilidad, pero a final de cuentas, esta fiesta o esta borrachera la vamos a tener que pagar. Literal, y lo peor es la cruda realidad. Pero de esto ya platicaremos la próxima semana. Yo le doy las gracias a todos ustedes por habernos acompañado desde sus hogares. Jaime, muchas gracias por haber estado aquí. Querida Stephanie, como siempre, un gusto, un abrazo para toda la gente que nos vio. Nos vemos el próximo martes, que ya es martes de Semana Santa, el inicio de la Así Semana es. Santa. Ya escucharon a la misma hora en el mismo canal.